El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes con todos, les saludamos de este miércoles 5 de mayo en su programa Frecuencia Política. Les acompañamos como todos los miércoles a partir de las 18 horas. Tenemos una hora para conversar de temas candentes. Pavel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Belén, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar juntos otra vez, aunque no ha bajado necesariamente el nivel de precaución que debemos tener en el cuidado de la pandemia. Sin embargo, con todas las medidas, digamos, preventivas, sí es importante que podamos hacer nuevamente juntos el programa en los distintos segmentos. Recordarle a la ciudadanía que tenemos esta nota introductoria. Dentro de poco recuperaremos nuestro ejercicio editorial, el plato fuerte que siempre es la entrevista y el minuto de ese que lo haces tú. Así que bienvenidos a Frecuencia Política 95.3 FM en Radio Pichincha Universal, en el caso de Quito 94.5 para el resto de cantones del noroccidente. Belén. Y les recordamos que también pueden seguirnos a través de las redes sociales de Pichincha Comunicaciones y también ver nuestro reprise todos los domingos a las 21:30 por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Y decía que fue una semana candente porque realmente la presión social en Colombia ha resultado en que el presidente Duque haya tenido que retirar el proyecto de reforma tributaria porque la situación en las calles se puso bastante violenta y en justa razón, porque son las clases sociales más necesitadas las que están reclamando que el peso de la crisis esté equiparado. Y esta propuesta de Colombia se va en contra de lo que en otros países se ha discutido y en el mundo en general. Creo que deberíamos dedicarle, no sé si el próximo o el subsiguiente programa, a tener una lectura, digamos, comparativa de qué es lo que está pasando en América Latina. Si tú te fijas, ¿no es cierto?, en el caso de Argentina, tienes un gobierno más bien progresista, golpeado también por el tema de la pandemia. El caso de Uruguay, en cambio, más bien tienes un gobierno de derecha. Vamos a ver cómo le está yendo ese gobierno. En el caso de Perú, tiene la posibilidad de la izquierda llegar al poder. En el caso de Chile también se habla de la posibilidad de que los sectores de izquierda estén. Duque, que es un gran representante yo diría, del neoliberalismo autoritario, ¿no? Este neoliberalismo que en principio cuando tú le conoces parece ser bonachón, pero aparece en sus genes autoritarios, y esto es lo que sucedió en estas protestas de los días anteriores en Colombia. Hay que ver, Belén, los reportes de los organismos especializados en derechos humanos para saber y poder contabilizar las muertes, los heridos, los detenidos sin proceso, ¿no es cierto?, que justifique esa detención, y gente que también ha terminado mutilada y ha perdido su ojo. Es triste justamente que en nuestra región se repitan estos episodios. Nosotros ya lo vivimos en octubre y en este momento nuestros hermanos colombianos han vivido una jornada bastante violenta y, como tú decías, tendrán que contarse todas estas violaciones a los derechos humanos, y que la prensa ha sido también cómplice, porque aquí en el Ecuador, si es que no fueran por los medios alternativos, no estaríamos adecuadamente informados sobre lo que pasa en Colombia. Las redes, ¿no?, que terminan siendo como ángel y demonio a la vez. Cuando se ponen en la difusión de las noticias falsas, las famosas fake news, sacan su faceta esta de demonio, pero cuando permiten que se conozca las violaciones a los derechos humanos, como sucedió en Colombia, o cuando se puedan ver, ¿no es cierto?, las imágenes de Cali, que no sé quién lo dijo exactamente, vi en redes sociales también, me parece que decía Residente, ¿no? Cuando la gente en contexto de la pandemia sale a protestar, significa que ha encontrado que su gobierno es más peligroso que el virus. Y eso es lo que ha pasado en algunas realidades como la de Colombia, ¿no? Y justamente hablando de cómo las redes y los medios, las redes permiten promover algunos discursos que los medios esconden, justamente nadie está hablando del discurso de Joe Biden. A propósito, este último discurso en el que hizo ver que es bastante correísta. Resulta que también el influjo psíquico ha llegado a Estados Unidos y Joe Biden es un aliado de las propuestas de Andrés Arauz. Es correísta, terminó venezolanizado, ¿no es cierto? Es el nuevo referente al marxismo, por decir cosas elementales. Recordemos y pensemos nuevamente en la historia, y nuestro invitado de hoy nos va a hablar de historia, pero lo que pasó en los años 30, después del crack de la Bolsa de Valores de 1929, es justamente una política más bien keynesiana que fomentaba la demanda. Para eso,
el Estado cumple un rol, la inversión pública tiene que ser alta, la redinamización de la economía va también por la producción, digamos, la protección de los productores nacionales, y resulta que ahora Biden nos está dando clases de socialismo del siglo XXI. Claro, apoyando a los sindicatos, aumentando el salario básico, es casi una copia de las propuestas progresistas de esta región. Este influjo psíquico, ¿no? Qué bestia. O sea, Correa y su influjo psíquico presente hoy en Estados Unidos con el nuevo presidente Joe Biden. Creo, Belén, que efectivamente habrá que analizar con detenimiento su discurso porque tiene cosas muy importantes. Impuestos para los más ricos, generación de empleo y aumento del salario básico, ¿no es cierto? Y una economía que invierte en sí misma. Seguramente ahí están las claves para salir de este momento tan duro. Y espero que como a algunos gobiernos de esta región les gusta copiar las cosas que hacen en Estados Unidos, también copiemos estas cosas. Pero vamos a ver con qué mirada crítica el electo gobierno estudia las políticas que se están implementando en Estados Unidos. Analizamos, Belén, qué es lo que había pasado en las elecciones. Analizamos la semana anterior el tema de la ley que privatiza el órgano de regulación, ¿no es cierto?, a favor de los intereses financieros bancarios. Y hoy vamos a conversar, quiero que lo presentes a nuestro invitado. Él es historiador, es doctor, ¿no es cierto?, en historia, y él ha venido señalando de que se avecina un nuevo espíritu protocrático en el Ecuador, ¿no es cierto?, con la victoria de Guillermo Lasso. ¿De quién se trata, Belén? Y hoy en Andalogando con vamos a tener un amigo que es reiterado invitado de este programa porque siempre tiene cosas muy interesantes que presentarnos, y él es Juan Paz de Miño. Juan Paz de Miño es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela, es doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la misma universidad. Ha estado vinculado como profesor titular e investigador de la PUCE, de la Facultad de Economía, a cargo de las cátedras de Historia Económica y América Latina y el Ecuador, y ha escrito innumerables artículos y libros relacionados con la historia del Ecuador. Vamos con la conversación que tendremos con Juan Paz Miño, no sin antes agradecer como siempre al equipo de producción, Belén en tu caso, a Luis Ganchara en la producción y el gran equipo que tenemos en Radio Pichincha Universal. Esto es Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Muchísimas gracias por permanecer con nosotros en Frecuencia Política y estamos contentos de poder conversar con el historiador, pero también con el amigo Juan Paz Miño Cepeda. Él es amigo de esta casa. A pesar de que es amigo de esta casa, no hemos conversado tiempo. Esto también es la necesidad de ir rotando los temas, pero con Juan siempre será bueno volver a la revisión de, digamos, del contexto actual, pero sobre todo desde un enfoque histórico. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Más aún, digamos, de poderte conectar, digamos, en este momento entiendo estás en otras latitudes, así que muchísimas gracias por eso, Juan. Bienvenido a Frecuencia Política. Primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando la vida? Gracias, estimado Pavel. Estamos conectándonos a la distancia. Felizmente estoy bien. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas que nos están escuchando, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven. Y te decía que estoy bien. Yo estoy desarrollando mis actividades profesionales, académicas. Sigo en ello constantemente. A pesar de que yo me jubilé de la Universidad Católica hace pocos años atrás, en el 2016-17, y entonces puedo dedicarme incluso con mayor pasión a la investigación. Así es que estoy con ese campo libre. ¿Pero estás dando clases ahora o no? No directamente, no estoy dando clases directamente, pero sigo vinculado a la Universidad Católica. Y allí vamos a desarrollar algún trabajo interesante dentro de poco, desde la perspectiva exactamente del fortalecimiento de la investigación histórica. Qué bueno, que tanta falta le hace al país, siempre actividad. Realmente hace falta la investigación histórica y sobre todo la historia contemporánea, porque se ha trabajado bastante sobre otras épocas, esto es cierto también, qué sé yo, la misma colonia, la misma población indígena y el incario, la vida republicana del siglo XIX, pero el siglo XX tenemos que trabajarlo muy en serio para poder comprender las lógicas del presente, porque ese es el valor de la historia, no es una colección de antigüedades. La historia tiene como una de sus misiones y propósitos permitirnos la comprensión de nuestro presente. Y para eso mismo hay que hacer mucha investigación de ese pasado inmediato, de ese pasado contemporáneo.
Coincido contigo 100%. Yo estoy, de hecho, más dedicado últimamente un poco a la sociología histórica, digamos, en la parte Sí, investigativa, porque creo que a ratos, digamos, la pérdida, la no consideración del contexto histórico nos hace tener a ratos unas lecturas desacertadas, si tú quieres. Pero para no entrar en tantas profundidades, sino movernos, digamos, ir entrando de a poco a la historia, que es lo que quiero hoy topar contigo, te hago una pregunta primero, digamos, preliminar y un poco en los bordes de lo que quisiera comentar contigo. Se estudia poca historia en el Ecuador, hay poco conocimiento de la historia. Te lo digo además porque después, si nos da el ánimo, me gustaría incluso a ti plantearte que algo pensemos sobre esto. ¿En qué sentido? He estado revisando últimamente, particularmente la última semana, estos programas que se llaman podcasts, ¿no es cierto? Que ahora los tienes en distintas plataformas, los tienes a nivel de internet, y he revisado varias cosas de la historia, sobre todo del proceso de independencia, y hay algunas cosas bien interesantes, pero en el Ecuador no tienes nada de producción de esto, con lo cual conocemos poca historia del mundo, poca historia latinoamericana, y lo que es más doloroso, poco de nuestra propia historia. ¿Estoy en lo cierto, Juan, o no? sí, tienes bastante razón en lo que dices. La historia se cultivó de una manera muy importante, muy sólida, a fines de los años 70 y sobre todo inicios de la década de los 80, 1980 en adelante. Había una altísima producción de investigaciones en la sociología histórica, en la misma sociología, en la politología, en la economía y en la historia propiamente dicha como tal, a tal punto que hoy en el Ecuador todavía se conservan como obras clásicas, por ejemplo, la de Manuel Chiriboga, jornaleros y gran propietarios en 135 años de explotación cacautera en el Ecuador. Un título que es más largo como para una película del lejano oeste, por llamarlo de esta manera. Claro. Pero bueno, se conservan libros como ese, ¿no? Y las grandes historias del Ecuador, como por ejemplo la que tenía Alfredo Pareja Discanseco o la que dejó Óscar Efrén Reyes, quedaron cortas frente al proyecto de nueva historia del Ecuador, en la que se produjeron 15 o 16 tomos con la Corporación Editora Nacional, coordinaba Enrique Ayala, pero ahí estuvieron una playa de investigadores ecuatorianos, justo los que estaban en pleno proceso de surgimiento en los años 80, y esa es la historia que ha quedado como la historia, dijéramos, más consolidada en la vida nacional. Después de los años 90 y ya entrando al siglo contemporáneo, claro, al siglo contemporáneo, al milenio contemporáneo, la producción historiográfica del Ecuador ha disminuido y también ha disminuido la producción sociohistórica y de otras áreas. Cierto es que hay libros que se siguen publicando, pero comparativamente la fuerza que tenía la ciencia social en el Ecuador y en América Latina al comenzar la década de 1980 no se ha igualado. Y más bien en el Ecuador actual, por ejemplo, muy rápidamente, podríamos tener, como ocurre en España, libros inmediatos sobre la gestión gubernamental. ¿Cuánto se ha producido en bibliografía, por ejemplo, sobre el gobierno de Lenín Moreno? Casi nada. Y eso que yo soy un asiduo seguidor de lo que se escribe y de lo que se publica. ¿Cuánto se publicó sobre el gobierno de Rafael Correa? Bastante. Hay como 100 obras al respecto que yo mismo he dado cuenta en algún momento. Pero en lo inmediato, así con la dinámica de producir algo, de que se comprenda el contexto histórico, de que se comprenda la vida nacional, desde esa perspectiva de la historia misma como tal, estamos rezagados. Y esto se debe a que ha perdido fuerza la ciencia social y ha perdido fuerza la ciencia histórica como tales, ¿no? Entonces, en mucho se suplanta eso con la opinión pública o la opinión del periodismo cotidiano. Sí, esta es una línea interesante de acción, pero un estudio sólido, serio, para entender las lógicas históricas del Ecuador en los últimos 40 años, por ejemplo, ¿cuál existe, no? Uno se debe preguntar así, la historia de los últimos 40 años en el Ecuador, 41 años de democracia en el Ecuador, ¿qué libros existen sobre estos 41 años? En cuanto a historia, no libros aislados, en cuanto a historia como tal, bueno, está por hacerse esa historia, por más que exista algún artículo que otro y algún libro por allí aislado, pero de conjunto y de seguimiento,
estamos faltos, estamos carentes de esta situación. Y esto, Juan, sobre todo porque a ratos incluso confundimos el concepto de coyuntura, ¿no? Creemos que el concepto de coyuntura es lo más inmediato, cuando en cambio si piensas en tiempos largos, esos últimos 41 años realmente terminan siendo una coyuntura, digamos, en el proceso de consolidación del Estado ecuatoriano. Claro, y hay claro. poca producción en este sentido. Sí. Sácame de una Así duda, es. Juan, sobre todo porque topaste el tema de investigación histórica. Yo fui estudiante y me gradué ahí en la escuela de, digamos, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica, en la Escuela de Sociología. Y en esos años intentó cerrar la Escuela de Historia y todos los estudiantes de Ciencias Humanas hicimos allí algunas movilizaciones para que esto no suceda. Ahora se terminó por cerrar, ¿no? La facultad, el Departamento de Historia, ¿o no? No conozco, no creo que se haya cerrado, pero no Me parece conozco. me parece que tampoco, no, te preguntaba por si acaso sabías, porque si no estoy mal, escuché o era antropología, alguna cuestión así, pero esto también habla de una suerte como de debilitamiento de las ciencias sociales, Sí, que como lo estás notando, como lo estás anotando en este momento, es tan importante. Por ejemplo, hacer una buena historia de los últimos 41 años del retorno a la democracia, los procesos aparejados, el económico que has trabajado tú mucho, ¿no es cierto?, desde la historia, el social, digamos, el político, da para escribir y analizar mucho. Lastimosamente no se lo está haciendo en el Ecuador. Pero a esto, el motivo principal de que conversemos con Juan Pazmiño, porque Juan, no sé si fue hace 2 semanas, Juan, pusiste en tapete en tus editoriales que sueles sacar los días lunes el tema, ¿no es cierto?, de esta suerte como de regreso de la plutocracia. Y sí. fui a mi biblioteca para rescatar un libro tuyo, justamente, un pequeño libro tuyo, pero muy ilustrador, que es el tema de la Revolución Juliana. Y Juan, quería entrar un poco a esta materia. Lo que está pasando hoy en el Ecuador, que tiene que ver con, digamos, estamos a pocos días de que asuma Guillermo Lasso la presidencia, un gobierno no solamente neoliberal, porque yo creo ahí, no sé si tú quieras hacer una distinción, del tipo del capitalismo, ¿no es cierto?, que impulsa Guillermo Lasso. Yo digo, incluso uno es el capitalismo productivo, aquel que está vinculado con el proceso de generación de producción, digamos la economía real, ¿no es cierto?, generación de empleo, pero otro es el proceso y el tipo de capitalismo especulativo, muchas veces llamado de economías de casino, donde el dinero crece incluso sin estar vinculado con el sector real, crece de manera especulativa. Hoy deposito 100, mañana tengo 110, pasado deposito 1000 y sin hacer nada aparentemente, ¿no es cierto?, tengo 1035, es decir, el proceso de crecimiento del capital por sí mismo. Y esta es seguramente la fase más avanzada, pero al mismo tiempo más perversa del capitalismo, porque no está vinculado, digamos, por ejemplo, con la generación de empleo. Y lo otro, Juan, es que representa un estamento social, no sé si llamarlo así, no sé si estoy haciendo bien en llamarlo así, un estamento social, pero digamos, sí al menos un grupo corporativo, un grupo de interés vinculado con el sector financiero y bancario. Y cierro para decirte, si me pongo a mirar esto en perspectiva histórica y leo ese artículo tuyo de hace 2 o 3 semanas, digo, ¿ha regresado la plutocracia al Ecuador? Y en este sentido, tenemos un contexto histórico como el de hace aproximadamente 100 años, cuando la, digamos, revolución liberal de ese entonces fue traicionada. Después se instaló un régimen plutocrático y más adelante vino la Revolución Juliana. Ahí te pongo muchas cosas para que tú puedas hacer tu propio guisado, pero ¿cómo estás viendo las cosas en términos históricos? ¿Hay una suerte como de repetición del contexto de hace aproximadamente 100 años atrás? Vamos a reforzar con algunas otras ideas el contexto que tú estás presentando. También hace algunas semanas atrás escribí un artículo sobre capitalismo y oligarquismo. Y este lunes escribí un artículo que se titula América Latina sin empresarios schumpeterianos. ¿A qué me estoy refiriendo? En América Latina, el neoliberalismo penetra los años 80 y 90 del pasado siglo y se prolongan hasta nuestros días. El neoliberalismo conceptúa a la economía sobre 2 ejes. La empresa privada es la que invierte, es la que genera desarrollo, es la que genera progreso, es la que genera trabajo. Y 2, el mercado libre
permite la circulación de los bienes y servicios producidos sin regulaciones, de tal manera que los flujos, tanto de oferta como de demanda, permiten que las empresas, que son las actoras y dinamizadoras de la producción, puedan realizar esta producción de bienes y servicios para beneficio colectivo. Mercado libre y empresa privada absoluta son los ejes del pensamiento neoliberal. Pero, al mismo tiempo, no hay que descuidar que este pensamiento neoliberal, que nace en países capitalistas altamente desarrollados, como son los Estados Unidos, o como son Austria, o como son los países europeos, venían de procesos anteriores cuando ya tenían consolidado un Estado fuerte, consolidado un sistema de impuestos altos, consolidado un sistema de redistribución de la riqueza y que habían pasado ya por las economías sociales, como por ejemplo toda Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, con la construcción de las economías de bienestar. Entonces, allí sí, los planteamientos del neoliberalismo, esto de mercado libre y empresa privada, funcionaban o podían funcionar. Pero en América Latina esto se transformó en un desastre. ¿Por qué? Porque la ideología neoliberal no fue acogida por burguesías, tú comprendes muy bien el término y la sociedad en general lo entenderá, no fue acogido ese neoliberalismo por burguesías progresistas, por burguesías schumpeterianas, por burguesías que hacen de la competencia, de la innovación, del adelanto, del progreso, el futuro de los países, sino por oligarquías propiamente dichas o por burguesías con mentalidad oligárquica, entonces que creían que aquí lo rápido y fácil es achicar al Estado, que no les cobren impuestos, que les faciliten los créditos, que el Estado sea el que transfiera los recursos, que se privatice todo desde las veredas hasta los edificios estatales y todo lo que sea producción de bienes y servicios. Bueno, entonces el resultado en América Latina, ¿qué ha sido? Una especie de híbrido entre el neoliberalismo teórico, económico, supuestamente la teoría del tiempo contemporáneo, y el oligarquismo como concepto tradicional de estas élites beneficiarias de adoptar la idea neoliberal, pero ajustarlas a las condiciones de su propia existencia. Esto es lo que explica en general la vida que estamos teniendo en América Latina y en el Ecuador. Entonces, frente a ello también hay una serie de cosas adicionales. Bajo estos supuestos del mercado libre y la empresa privada absoluta, ¿cuál sería en el Ecuador la mejor época que se ha vivido bajo estos supuestos? Lo que se denomina en historia la época plutocrática. ¿Y por qué la época plutocrática? Esta es la época que se da entre 1912 y 1925. Se suceden Leonidas Plaza, Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba en la presidencia. Pero sobre todo desde 1916 con Alfredo Baquerizo Moreno hasta 1925, la Revolución Juliana, que están Baquerizo Moreno, Tamayo y Gonzalo Córdoba. Bueno, esta es la época plutocrática. ¿Por qué este es el ideal de construcción de lo que hoy serían los neoliberales? Porque ahí no había Estado gigante, el Estado no intervenía en la economía, el Estado tenía pocos recursos, vivía estrangulado, tenía que hacer créditos a los bancos privados de la época para obtener financiamiento con que pagar hasta los sueldos. Entonces los bancos privados eran prestamistas del Estado. Que eran además los emisores de la moneda, ¿no? Ya, o sea, los bancos eran los emisores de la moneda. Y además estos bancos emisores, estos bancos privados, 4 de ellos eran emisores. El Banco del Ecuador, el Banco Comercial y Agrícola, el Banco del Pichincha y el Banco de la Suay. Al comenzar el siglo XX, estos eran los emisores de dinero. De otra parte, no había impuestos. ¿Cuáles eran los impuestos? Al comercio externo, a las aduanas, ciertos impuestos municipales. Por eso es que el Estado se financiaba con los ingresos del comercio externo por impuestos, a tal punto que si caía como cayó el cacao desde 1916 hasta 1920, hay una caída constante del cacao, entonces el Estado se desfinanciaba, no había impuestos. Y peor, impuestos directos, no hay impuesto a la renta en esa época. El ideal, entonces, de estas capas, no impuestos, no impuesto a la renta. Ahí está otro elemento. No había legislación social, no había derecho del trabajo, no había derecho a los sindicatos, derecho al contrato colectivo, nada de eso. Recién en 1916, Alfredo Baquerizo Moreno introduce la jornada máxima de 8 horas diarias y seguían las de 48 a la semana.
Y eso fue incumplido a tal punto que los trabajadores del 15 de noviembre de 1922, que son masacrados en Guayaquil a raíz de esa famosa huelga obrera, estos trabajadores, entre otras cosas, lo que pedían es que se cumpla la jornada de 8 horas laborales. Entonces, Ese era su pecado, por eso fueron asesinados, por pedir que se cumpla la jornada de 8 horas. Entonces, para el ideal de los neoliberales contemporáneos, ese también sería la mejor época. No hay impuestos, no hay regulaciones al trabajo, o en otras palabras, el trabajo está recontra super flexibilizado, así podríamos calificarlo. No hay Estado. El Estado está sujeto a los intereses bancarios comerciales de los agroexportadores, de los banqueros. El Estado está tan pequeño, tan ridículo que no puede hacer obra pública, una gran inversión, nada. El ideal. Allí sería el ideal de este tipo de planteamiento. Traducido a la época contemporánea, ¿cuál es el ideal? Antes de entrar a la época contemporánea, porque además tengo que hacer, la producción me pide un pequeño corte de un minuto, bueno. Y volvemos en esta interesante conversación con Juan Pazmiño. La gran pregunta que queremos desentrañar un poquito con Juan Pazmiño es si 100 años después estamos volviendo a ese espíritu plutocrático que él está describiendo en este momento. Pero hacemos una corta pausa y seguimos aquí en Frecuencia Política por Radio Pichincha Universal. Gracias, continuamos en Frecuencia Política y dialogando con el querido Juan Pazmiño. Juan, no sé si calificar como espíritu plutocrático lo que tú señalabas, porque efectivamente hay un espíritu, ¿no? Es decir, así como estoy pensando en ese famoso espíritu del capitalismo del que nos hablaba Weber, este espíritu plutocrático del que tú dices, que además sería como el sueño dorado de los neoliberales, no Estado, no régimen social, permitir la precarización laboral, un maridaje entre, digamos, del libre comercio, ¿no es cierto? En ese momento el exportador de cacao, un capital financiero bancario no regulado, tanto así que no existía Banco Central, cosa a la que de alguna u otra manera quieren volver, sí, con la última ley esta que hemos llamado de privatización del Banco Central, a pesar de que ellos le llaman de defensa de la dolarización. Y señalabas también esto, la falta de existencia de una élite o de una burguesía schumpeteriana, es decir, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, modernizadora. El problema también, sostengo, más bien dicho, jalo tu argumentación, Juan, es lo que en algún momento decía en su buena época, Fernando Enrique Cardoso, ¿no? La falta de una burguesía nacional como la actora de un proceso de modernización de nuestros países. Y lo que hemos tenido nosotros, Juan, aquí te pongo en pregunta, no sé si eso está cambiando, cuál sea tu apreciación. A ratos creo que generacionalmente sí, pero luego veo que vuelven a las mismas taras de siempre. Y es que el problema que tenemos en la falta de modernización del país, si uno quiere verlo en términos estructurales, es también una burguesía que no se compromete con el desarrollo de su país, sino que es altamente rentista, es decir, le critica al Estado, pero no duda en secuestrar el Estado en determinado momento para que tome decisiones que le benefician a sí mismo. Llámese esto importadores, exportadores, capital financiero bancario, y esto es lo que de alguna u otra manera uno puede ver con claridad en la última ley que le llamaron de defensa de la dolarización, pero que en realidad es el secuestro de una parte muy importante del Estado, como la que genera regulación hacia el sector financiero bancario, para ser ellos los que pongan la regulación para ellos mismos, es decir, ni soñar con baja de tasas de interés, limitar los costos de las transacciones con tarjetas de crédito, qué sé yo. Juan, vuelvo sobre este tema. ¿Ha habido un cambio sociológico, si tú quieres, en nuestro empresariado o sigue teniendo este comportamiento como el de hace 100 años, ¿no es cierto? Una suerte como de espíritu plutocrático en las élites económicas de nuestro país. Claro, terminemos también esa idea, ¿no? El espíritu plutocrático, como bien lo has pintado, es ese de aquella época, inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, no al Estado, no había Estado, no a los impuestos, no había impuestos, no al trabajo regulado, no había trabajo regulado, no al poder social. ¿Qué poder social hay a la época? Si los que están gobernando son la élite más poderosa de comerciantes, banqueros, importadores y hacendados de costa y sierra, porque esas son las características del Ecuador de la época. Entonces, ese espíritu
sigue presente en las mentalidades del alto empresariado ecuatoriano, ese espíritu, y eso es lo que les limita. Se han vuelto, gracias al neoliberalismo, han alimentado otra vez una especie de espíritu plutocrático antiguo, pero para la época contemporánea. Porque igualmente están reclamando hoy, que, a diferencia de lo que ocurre en los países centrales, donde pongo rápidamente una idea. Aquí en el Ecuador, que se retire el Estado, que el Estado se achique. Vayan a decir eso en los Estados Unidos a ver lo que les pasa. Los Estados Fíjate, Unidos las va a decir, últimas... momentito, no, un momentito, aquí el Estado es grande y fuerte. Entonces, Fíjate el dicen último allá, discurso de Biden, Juan, desde Biden, del sí, presidente sí, Biden, sí, ¿no? así es. Es decir, algunos lo Sí. catalogan como el discurso más progresista y un regreso claro, ¿no es cierto?, a ese keynesianismo de los años 30, porque evidentemente en el contexto de la pandemia, que ahí te junto otra pregunta, en el contexto de la pandemia, ¿cabe ese espíritu o es posible que se sostenga ese espíritu plutocrático, Juan? O lo que nos está mostrando la realidad en otros países es que la presencia del Estado para, primero, cuidar la salud y la vida de los ciudadanos. Segundo, ¿no es cierto?, para impulsar las economías más deprimidas. Aquí, cuando Andrés Arauz, digamos, y la Revolución Ciudadana planteaba esta transferencia económica para los hogares más pobres, se califica de populismo de la peor forma, ¿no? Pero cuando Biden plantea esto como una de las medidas para salir de la crisis, ahí sí no dicen nada. Es decir, Juan, hoy ese espíritu plutocrático, que coincido contigo, está presente en la élite económica del país. ¿Es pertinente o se van a topar con una sociedad que les pida modernizar su propia estructura mental? Lo peor es que no se modernizan. Por eso he sostenido en mis escritos, siguen con esas ideas antiguas, atrasadas, caducas, conservadoras, mientras la humanidad va progresando adelante. Y esto se ha visto más todavía con la pandemia, porque resulta que en medio de la pandemia, pedir que el Estado se retire, pedir que el Estado no haga nada, pedir que el Estado no sea el que hace el negocio de las vacunas, el negocio de las medicinas, etcétera, sino que sean las capacidades privadas supuestamente, y pedir que el Estado no tenga políticas públicas generales, ya que eso le corresponde al mercado y a la empresa privada, pues se derrumbó, ese mito se derrumbó en medio de la pandemia. Los estados tuvieron que intervenir, tuvieron que fijar políticas de salud generalizadas, políticas de vacuna, tuvieron que revisar los sistemas de impuestos. En Europa no es que se han disminuido los impuestos, más bien se aumentaron los impuestos. Joe Biden está planteando ahora políticas de impuestos altos para las capas ricas para poder hacer redistribución de la riqueza y financiar la posibilidad de atención social. Es decir, todos los mitos neoliberales que existían hasta un año atrás, 2020 hasta el 2019, se han derrumbado en medio de la pandemia. Y de repente se ve necesario que sean los estados los que intervengan, los estados los que regulen, los estados los que fijen políticas públicas, pero también esto depende de gobiernos, ¿no? No solamente el estado es una abstracción, depende de quién está dirigiendo también. Entonces depende de gobiernos que tengan una orientación muy clara. Los Estados Unidos tienen un mismo estado y sin embargo las orientaciones con Joe Biden son unas y con el anterior presidente eran otras, o lo que podríamos decir entre el presidente Obama y, por ejemplo, el presidente Nixon, son absolutamente distintas las orientaciones. Las orientaciones que existen en Europa no han podido alterar en mucho el estado de bienestar que había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, estos son los ejemplos internacionales que en América Latina no se captan y estas élites con mentalidad plutocrática no quieren captar. En el caso de Ecuador, han impulsado que se les recorte los impuestos, que se les facilite los despidos de los trabajadores, que se flexibilice aún más el trabajo, que los recursos del Estado sirvan para más bien alimentar el fortalecimiento de estas empresas privadas. Es decir, han planteado todo lo contrario que hay que hacer en una época tan crítica como la pandemia. Y este es entonces un problema. No son, como estábamos conversando hace un momento, no son empresarios schumpeterianos. Porque Schumpeter es un economista norteamericano que consideraba que estas burguesías, estos empresarios con capacidad innovadora, productiva, que van adelante, entonces ocasionan siempre un avance del capitalismo, una modernización. Lo modernizan, claro. Estos empresarios de aquí no son ni siquiera schumpeterianos, son pre-schumpeterianos. No alcanzan las calidades para construir un país.
Y en esas condiciones, entonces, el progreso, el desarrollo, más todavía con bienestar social, no llega, demora y se sigue postergando. En algún momento, este tipo de mentalidad plutocrática, conservadora, neoliberal a la antigua, tiene que cambiar de alguna manera. Tienen que surgir grupos empresariales innovadores. Tiene que hacerse una crítica social fuerte a este tipo de planteamientos de las élites empresariales conservadoras y neoliberales. Tiene que Juan, haber un gobierno que oriente esta situación. quiero entrar justamente en esa materia y te iba a preguntar justamente esto, porque digo, si pensamos ahora en términos propositivos, sigo primero tu diagnóstico y digo, estamos de alguna u otra manera complicados. ¿Cómo romper eso o cómo en la historia se rompió eso? Porque tenemos una élite, ¿no es cierto?, de mentalidad premoderna. Tenemos que no se plantea la modernización, ¿no es cierto?, de su aparato productivo, no se plantea innovar, ¿no? Tiene una suerte como de, digamos, Rentismo, como tú dijiste, rentismo, ¿no es cierto? rentismo Exactamente. puro. Espacio de comodidad, ¿no es cierto? Y desde ese rentismo siguen haciendo su vida productiva. Tenemos un gobierno que en este momento, al menos en los papeles y los antecedentes, pudiera ser el gobierno más neoliberal que hemos tenido en los últimos 41 años. Porque al final, si tú piensas en el propio de Febres Cordero, ¿no es cierto?, que no terminó siendo tan neoliberal como decía el papel. El de Sixto Durán Valle con un Dají que era el alumno más aplicado del dogmatismo neoliberal. Y ahora que al provenir del sector financiero bancario, daría la impresión de que va a ser un gobierno que no problematice eso que estamos conversando tú y yo. Y finalmente una sociedad que no demanda, una sociedad también que se ha acomodado y una sociedad que curiosamente ha votado por este tipo de capitalismo especulativo, digamos, de casino. ¿Cómo romper, Juan? ¿Hay posibilidades de que tengamos una burguesía que decida modernizarse? Un gobierno que de alguna u otra manera diga, no, me voy a poner crédito más barato para dinamizar el aparato productivo, una sociedad que empiece a criticar, que empiece a demandar. ¿Hay posibilidades, ves, de que esto suceda así? O si quieres, para ponerte más en el plano histórico, ¿qué pasó hace 100 años aproximadamente cuando esa plutocracia de ese momento fue de alguna u otra manera superada o digamos, enfrentada, si tú quieres, por lo que terminó siendo la Revolución Juliana? Sea desde la historia o sea desde ahora, ¿cómo salir? ¿Cómo destrabar ese nudo, Juan? En efecto, hace prácticamente 100 años, del dominio plutocrático de aquella época, de la era plutocrática, la primera que tuvimos, se salió con la Revolución Juliana. Esta revolución fue orquestada por militares jóvenes que tenían ideas progresistas, reformistas, varios de ellos influidos por ideas socialistas. De hecho, ya Rusia había hecho su revolución en 1917 y se había constituido en el primer país socialista del mundo. De manera que había la imagen de un progreso hacia un sistema social distinto al capitalismo. Entonces, la Revolución Juliana, ¿qué es lo que hizo? En definitiva, impuso el rol del Estado en la economía y sobre todo en el área financiera. Al crear el Banco Central, les quitó a los bancos privados el negocio de la emisión monetaria. Nunca le perdonaron al Banco Central eso. Por eso es que la primera muerte del Banco Central de la Revolución Juliana es la dolarización, porque ya el Banco Central dejó de emitir. Y la segunda muerte del Banco Central es de esta actual ley de privatización del Banco Central, que vuelve al Banco Central un instrumento de la banca privada. Es decir, estamos regresando 100 años atrás. Realmente es así. Bueno, pero sigamos. La Revolución Juliana introdujo también los derechos laborales, sobre todo el principio prooperario y con él el derecho a la jornada máxima de 8 horas y 44 ya a la semana en ese entonces, la jornada, el salario mínimo, derecho a sindicalización, contrato colectivo, huelga, indemnizaciones y seguridad social. Los julianos introducen la caja del seguro, que se sanciona con la misión Kemmer de 1927, que a su vez sanciona, legaliza, armoniza, asesora para todo este paquete de políticas. Y la Revolución Juliana separa del poder del Estado a este grupo dominante que había existido hasta entonces, la plutocracia y sobre todo los bancos. Entonces, por eso es que las reacciones ante la Revolución Juliana. Hoy tenemos esas condiciones. Yo creo que no para hacer una revolución de semejante naturaleza,
porque necesitamos acumular fuerzas sociales capaces de lograr un bloque de poder que contradiga al bloque de poder hegemónico que se ha constituido. Porque ¿cuál es el problema que he visto yo en el Ecuador? Que se constituyó un sólido bloque de poder en el que están el alto empresariado del Ecuador, coincidió, los principales medios de comunicación hegemónicos, sin duda alguna, están las derechas políticas del país, todo el conjunto, está una internacional derechista de América Latina que ha orquestado este tipo de poder, y está el imperialismo, que no hay cómo negarlo. Entonces es un grupo tan medios de poderoso que por eso comunicación, tuvo éxito. Los te medios de sumaría comunicación que medios ya de le había dicho. comunicación, ¿no? Sí, lo había dicho, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos. Entonces, de esta manera, de lo que se ve es que han logrado constituir un bloque tan poderoso que es difícil romperlo. Quizás en el camino entre ellos entren en contradicciones, y creo que eso va a pasar. Pero en todo caso, el bloque social popular ahora tiene un camino difícil de construcción, de reconstitución y de unión. Esa es la desventaja que tenemos. Pero por otro lado tenemos una gran ventaja. Este sector popular, social, capas medias, trabajadores, indígenas, campesinos, montubios, afroecuatorianos, justo este sector es el que en cambio tiene la razón histórica definitiva. Porque claro, una élite, cierto es que domina una época, pero la razón histórica está en manos de este grupo social que va ascendiendo y probablemente se constituya un poder cada vez más fuerte, capaz de contradecir al otro poder, bloque de poder que se ha constituido. Pero este es un paso que por el momento se ve de largo plazo. Lo que de inmediato, y ahora sí tratando de responder tu pregunta original, lo que de inmediato me parece a mí es que se está constituyendo un segundo momento plutocrático en la historia del Ecuador. Y esto es evidente si es que identificamos estas fuerzas en el bloque de poder hegemónico y lo que han alcanzado con la presidencia de la República. Es decir, pasar a dominar ya el propio Estado y constituirlo seguramente este Estado en un instrumento ya de estos intereses particulares. Entonces, esta es una segunda época plutocrática. Juan, te iba a poner dos elementos en la mesa para tus reacciones. El primero, digamos, continuar con la reflexión que tú estás haciendo, ¿no? La constitución de este núcleo tan sólido de poder, que en definitiva es el 1% más poderoso de la sociedad ecuatoriana, ha terminado protegiendo, ¿no es cierto?, a capa y espada a un gobierno del 5% de credibilidad, ¿sí? Pero ahí te das cuenta cómo, a pesar de ser una pequeña élite, ¿no es cierto?, compuesta por esto que has dicho, el capital financiero, el capital importador, los grandes medios de comunicación, hicieron una especie de núcleo que le protegió a Moreno. Y Moreno supo responder los favores, ¿no es cierto?, de ese núcleo. A los unos, básicamente, les regaló las frecuencias sin que medie este proceso de concurso de manera muy transparente. Con los otros, ¿no es cierto?, acaba de darles de premio esta ley que privatiza el Banco Central. A los otros les ha anunciado la entrada, por ejemplo, a la Alianza del Pacífico, que de alguna u otra manera genial para los importadores, pero absolutamente perjudicial para los productores. Es decir, ahí se va a fortalecer este núcleo de poder en el gobierno de Lasso, o ves lo contrario, que digamos, lo iba a plantear así también, ¿no? Lo que nos terminó demostrando en las últimas elecciones, desde mi punto de vista, es esa máxima también que varias veces ha aparecido en la historia del Ecuador, ¿no? La derecha y las élites se juntan por sus intereses y el sector, el campo popular y progresista, se separa por sus ideales. Tenemos en este momento un campo popular muy separado por sus ideales y una élite muy unida, o ves que indefectiblemente van a tener que empezar a coincidir las lecturas del campo progresista para, digamos, al menos hacer una oposición democrática que no profundice este espíritu plutocrático? El campo progresista, las izquierdas, la gente democrática, las viejas izquierdas incluidas, es un espectro muy amplio y es una fuerza social evidente. Solamente la candidatura de Arauz recibió el 47% de apoyo nacional. La candidatura de Yacu Pérez recibió un 20% de apoyo en términos estrictos en la primera vuelta. El voto nulo en la segunda vuelta, que partamos, aunque sea en principio, representa la fuerza de Pachacuti y de Yacu Pérez,
Bueno, todo eso sumado es la enorme mayoría nacional. Pero sin duda, este es un sector que no ha logrado unificarse todavía y con el tiempo ojalá se pueda hacer ya un bloque popular de clases medias, de trabajadores, ojalá se pueda consolidar y lo más pronto mejor, porque si no, la arrolladora, aplanadora neoliberal oligárquica puede seguirnos aplastando a todos. Entonces, ojalá se logre hacer eso, pero por el momento no se ve esa fuerza, a tal punto que la fuerza cohesionada, esta sí cohesionada, es la del bloque de poder dominante con estas 5 fuerzas que yo hablé hace un momento. Ese es el más consolidado. En este otro bloque, incluso las diferencias entre correísmo y anticorreísmo se vuelven más antagónicas que frente como se diría en sociología, no saben distinguir bien cuál mismo es el enemigo político, el enemigo social. Entonces, ese es lo que nos ha hecho perder también esta posibilidad de unidad. Pero, ¿cuál es la debilidad del bloque de poder que se ha constituido en el Ecuador, este bloque dominante? La debilidad es la diferencia de intereses, porque la apertura comercial, por ejemplo, un tratado de libre comercio, el tratado Asia-Pacífico, ¿a quiénes afecta? Afecta exactamente a lo que en sociología llamaríamos la burguesía productora, es decir, la industrial. Del mercado interno, ¿no? Exactamente, entonces esta es la que más va a ver perjudicada con la apertura de productos que compitan contra la producción interna industrial, por ejemplo, con la apertura comercial que compita con las materias primas que internamente también se generan. Entonces, ahí puede surgir una contradicción. Después, el gobierno... Déjame abrirte un pequeño paréntesis para que lo puedas comentar si quieres, pero que devela, ¿no? Ahora, fíjate la votación que tuvo Guillermo Lasso en Tungurahua, por ejemplo, ¿sí? Una votación, pero increíble. Y ahora, justamente, las cámaras productivas de Tungurahua, aquellas que, por ejemplo, hacen calzado, ya están absolutamente preocupadas de lo que votaron, porque votaron, ¿no es cierto?, por un discurso a favor de la apertura comercial. Y cuando se dan cuenta que la apertura comercial puede significar que te pongan en el país un zapato chino a $4 con el cual no puedas competir, ahí sí ya están preocupados. Exactamente, tú has puesto el ejemplo clave. Tungurahua, éxito total. Al siguiente día, los mismos, cuidado con abrir el mercado, tal como ustedes piensan, esta idea de los tratados de libre comercio, la apertura comercial, convenio Asia-Pacífico, TLCs con los Estados Unidos, con Europa, con todo el mundo, la ruina va a ser para este sector productivo. Entonces, yo lo que puedo advertir es que esto también se va a traducir en un conflicto de intereses entre el sector bancario y el sector comercial, las tasas de interés. Si quedan liberadas las tasas de interés a la suerte de los banqueros, entonces también comenzarán las dificultades con el sector comercial, importador, con el sector productivo y con otros sectores que dependen a su vez del crédito. Si es que los recursos del Banco Central, ahora con la ley esta de privatización del Banco Central, van a ser manejados por representantes de la banca y bajo su criterio disponer de estos fondos de los cuales ellos también ansiaban poder controlar los recursos del propio Banco Central, las reservas, todo ello. ¿A beneficio de qué? ¿Pagar solo la deuda externa o distribuirla a qué sectores? Podría ocurrir lo que le pasó a León Febres Cordero, ¿no? Entró con el unificado pronunciamiento y coincidencia de los altos empresarios, de todo el empresariado, las cámaras de la producción. Después de 2 años, la primera gran diferencia fue entre costa y sierra, porque Febres Cordero inclinó la balanza del poder a los empresarios costeños. Y entonces los serranos comenzaron a romper y ahí comenzó también el resquebrajamiento de este apoyo del alto empresariado. Bueno, quién sabe qué ocurrirá, pero la historia es madre de experiencias, ¿no? Entonces ya hemos vivido algunas situaciones históricas como para dar cuenta de que una segunda época plutocrática también crea las propias condiciones de su propio fin y de las reacciones sociales. Y Juan, hace 100 años, cuando en esta primera plutocracia, también hubo en un momento determinado un resquebrajamiento de esa élite productiva, porque tú lo has descrito bien. Yo lo decía en mi intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional, que me asombraba cómo representantes del sector, digamos, de la élite productiva, pero esta sí productiva real, es decir, esa que está vinculada, por ejemplo, con la industria,
terminaba haciéndose eco de que el ámbito de la regulación se le entrega al sector financiero. Sí, digo, al final ellos deberían más bien por postular porque haya crédito barato para dinamizar su producción, pero más bien lo que están planteando es que la definición del crédito barato termine quedando en manos de la banca. Y me pregunto si la banca va a tener el incentivo para prestar barato. No va a tener ese incentivo para prestar barato, digamos. El negocio de ellos, ¿no es cierto?, es ojalá pagar poco por la captación y que le paguen alto por la colocación de créditos. Entonces, ahí va a haber algún conflicto en algún momento determinado. En los 100 años anteriores, previo a la Revolución Juliana, también hubo un resquebrajamiento ahí de los sectores de la élite productiva, de la élite económica, ¿o no? 1932, exactamente. En ese año, el gobierno de Baquerizo Moreno mismo, me parece que es, si es que me equivoqué, me disculpo, pero 1932, el gobierno pide al Banco Central un préstamo de 15 millones de sucres. El Banco Central, que ya pasó a estar controlado por los banqueros también en ese momento, porque posición inicial, los banqueros aprendieron más bien no a oponerse al Banco Central, mejor captarlo, ser gerente del banco, tomarse el directorio. Entonces ya aprendieron esa fórmula. Entonces, pero en 1922 el banco presta 15 millones. El Banco Central dice, no, nosotros no podemos prestar al gobierno. Bueno, el gobierno lo que les dijo es, perfecto, entonces vamos a quitar nuestro dinero del Banco Central de ahí y vamos a llevar a otro banco. Más les combinamos a ustedes a que aprueben por lo menos una tercera parte de este crédito. Tuvieron que aprobar, tomen el crédito. Hay una situación. Otra, se ha olvidado un poco, gente, del proyecto que tuvo León Febres Cordero para que los créditos a ciertos segmentos del sector activo sean fijados con un tope en la tasa de interés. La gente ya se ha olvidado de esta situación y se recordará que la banca fue de las primeras en reaccionar frente a este pretendido control de las tasas de interés que Febres Cordero, mira tú, un gobierno supuestamente neoliberal, tenía que introducir. Entonces, así podía yo dar otras experiencias históricas. Y con ello a lo que quiero concluir, a lo que quiero llegar es a que este bloque de poder, como si bien ha sido monolítico en expresar una posición presidencial, no es tan monolítico en los intereses económicos que tiene, porque allí hay que distinguir los sectores productivos, el sector comercial, el sector operativo de banca, etcétera, etcétera, y dentro de los sectores productivos, incluso los medianos y pequeños que son grandes productores de bienes para el consumo inmediato de la población. ¿Qué va a pasar con esos sectores si es que no se les baja la tasa de interés? Si es que se les sube a tal punto que ya los mismos créditos o no son accesibles o no se pueden llegar a reducir. Lo que ocurrirá es una caída de la economía constante sin poder revertir la situación. Y en esas condiciones otra vez se acumulan fuerzas de protesta y de reacción. Así es que el problema que tiene siempre el neoliberalismo es que engulle y come la economía para su servicio y al mismo tiempo genera la reacción social que se levanta finalmente para tratar de liquidar esta situación. Y esa es una dialéctica de la historia latinoamericana contemporánea. Efectivamente, ¿no? Un comportamiento dialéctico de nuestra historia. Tengo que cerrar el programa y quiero hacer una última pregunta de una respuesta muy corta, si te parece, de un minuto, Juan. Pero rescato el tema del clivaje regional que señalaste, ¿no? Es decir, hablaste en su momento también hace esos 100 años atrás, aproximadamente 100 años atrás, de una discrepancia también del enfoque entre la élite de la costa y la élite de la sierra. De alguna u otra manera, ese clivaje pudiera también estar presente y pudiera advertirse un resquebrajamiento en los próximos años de este doble enfoque, digamos, económico en el país. Lo que tienes al final es una coalición de dos partidos de la costa, ¿no es cierto? Creo, y el Partido Social Cristiano, con una votación inmensa en la sierra, pero que de alguna u otra manera mañana pudiera empezar a chocar con la visión también económica neoliberal de la sierra. ¿Crees que eso es una hipótesis que pudiera estar ahí en el ambiente o crees que hoy, digamos, al menos en el empresariado, digamos, este clivaje costa-sierra ha desaparecido?
podría darse, porque sin duda también la forma empresarial de la costa es distinta a la forma empresarial de la sierra, y la cultura empresarial que tienen los sectores de las burguesías costeña y serrana también tienen sus peculiares características, y por ello más todo la segmentación de intereses entre los distintos grupos de bloque de poder económico, llamarlo en términos teológicos, los distintos segmentos de interés, es posible que vean surgir sus contradicciones. Pero más importante siempre será la organización del sector progresista, democrático, de vieja izquierda, de nueva izquierda, para coincidir en un proyecto de bloque popular que pueda ser suficiente para una toma democrática del poder, próximas elecciones posiblemente, y que pueda entonces articular y recobrar el sentido de la historia que inauguraron los julianos. Esto es, participación del Estado en la economía, redistribución de los ingresos, fortalecimiento de derechos, institucionalidad. Ojalá eso logremos. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Juan Pazmiño, insisto, amigo de este programa, de esta casa, historiador, lúcido, pensador de la realidad social, no solamente contemporánea, sino histórica del Ecuador, y siempre será un gusto conversar con él. Desde Frecuencia Política le pedimos, por favor, estudie más historia, por favor, revise la historia, particularmente la historia nacional. El Ecuador es un país que, en primer lugar, lee poco, lee poquísimo de su historia, conoce poco de su historia, y tal vez en este momento es más importante que nunca tener presente la historia. Frente a este nuevo espíritu plutocrático, tal vez los sectores sociales progresistas del campo popular debería animar también el espíritu juliano de hace 100 años para contrarrestar, ¿no es cierto?, los deseos de que el capitalismo de casino se imponga en el país por un régimen de bienestar que no puede ser vulnerado. Justamente los temas que hace 100 años fueron importantes vuelven a ser hoy fundamentales. El tema del trabajo, el tema de la seguridad social, el tema de un régimen de bienestar que cuide los derechos de todos los ecuatorianos, pero particularmente los que más necesitan. Muchísimas gracias, Juan, por estar con nosotros. De mi parte me despido, se quedan con Belén Proaño en el Minuto ODS y te mando un fuerte abrazo, Juan. Sigue cuidándote y un abrazo para tu familia también. Muchas gracias, Pavel, y muchas gracias a quienes nos han escuchado y nos han visto. Un saludo con mucho afecto para todos. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Hace más de un año el mundo cambió por la pandemia. Si bien la nueva realidad ha afectado a unos trabajadores más que a otros, el peso sobre las madres trabajadoras ha sido mucho mayor. Con las escuelas y las guarderías cerradas, muchas madres se han visto en la obligación de dejar su trabajo o reducir sus horarios laborales. El FMI ha hecho un estudio que confirma el impacto que tiene la crisis sobre las madres trabajadoras, especialmente las madres con niños pequeños que han sido desproporcionalmente afectadas por los confinamientos. El estudio muestra que las madres de hijos pequeños son las que en mayor proporción han cortado sus horas de trabajo o dejado de trabajar, mucho más que otras mujeres y que inclusive los hombres. Por ejemplo, ser madre de un niño menor de 12 años ha reducido en 3 puntos porcentuales tu probabilidad de estar empleada comparada con un hombre en una situación familiar igual. Solo en Estados Unidos, la brecha en empleo entre hombres y mujeres se explica en un 45% por el desempleo de las mujeres con niños pequeños. Esto tiene efectos directos en la economía de Estados Unidos y le ha costado a este país medio punto de su Producto Interno Bruto. La pandemia no solo va a profundizar la brecha de género, sino también la desigualdad en el ingreso entre hombres y mujeres. Las madres sin educación superior perdieron su empleo en mayor proporción durante el encierro y han tenido una dificultad muy grande para reactivarse económicamente, mucho más que otros grupos. En el caso de Estados Unidos, inclusive esto se agrava si es que las madres son afroamericanas. Dado este desigual impacto para las madres, es importante diseñar intervenciones que atiendan directamente su situación. Las madres necesitan ayudas monetarias, especialmente aquellas que perdieron su empleo y que eran jefas de hogar. Las mujeres que están empleadas en mayor proporción en trabajos presenciales, por lo que necesitan políticas para poder reubicarlas en otros empleos. Y los gobiernos necesitan incorporar en sus prioridades de reapertura a las escuelas y por ello deben reconsiderarse como prioritarios en la lista de vacunación. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS.
Gracias por permitirnos a todos llegar a sus hogares a través de la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Los invitamos a todos a ver el reprise de este programa el domingo a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.